Bueno, ahora vamos a ver lo que es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es principalmente pregunta de la doctora Panetta. Bien, lo que hace hincapié ella es en el tratamiento y es básicamente lo que nosotros tenemos que saber porque es cuando vamos a sacar al paciente de un infarto. ¿Cómo definimos la cardiopatía isquémica? La vamos a definir como una alteración cardíaca, aguda o crónica, secundaria a la reducción o supresión del aporte de oxígeno al miocardio, lo que va a provocar la isquemia del mismo. Son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el tabaquismo, las dislipidemias, diabetes, obesidad, sobrepeso, antecedentes familiares, el sedentarismo, la edad y el sexo. Recuerden que siempre ha sido más frecuente en hombres hasta que a los 50 años aproximadamente la epidemiología se equilibra, por así decirlo, y ya ocupa una certeza igual entre hombres y mujeres, debido a que las mujeres comienzan la menopausia y se creería que perderían todos los factores protectores propios del estrógeno. Nosotros hablamos de cardiopatía isquémica y recuerden que la habíamos definido como la supresión o disminución del flujo del aporte de oxígeno. Bien, entonces, ¿cómo va a empezar todo? Va a comenzar con una alteración en la perfusión. Recuerden que la irrigación del corazón estaba dada por las arterias coronarias. Por ejemplo, vamos a suponer en el caso de un trombo. Se produce un trombo en la pared de la arteria coronaria, va a disminuir la luz y se altera la perfusión, o sea, ya está ingresando menos oxígeno, un flujo menor. Esta alteración de la perfusión, ¿a qué nos va a llevar? A una disfunción diastólica. A su vez, como esto progresa, o sea, la obstrucción al flujo es una obstrucción crónica, comienzan las alteraciones en la motilidad regional, o sea, en la motilidad en la región correspondiente a esa irrigación arterial. A partir de ahí aparecen las alteraciones en el electro y posteriormente el dolor precordial típico que nosotros conocemos como angor pectoris. La etiología más frecuente es la aterosclerosis coronaria, bien, donde ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos la luz de la arteria, bien, una arteria normal, la luz, y comienza la formación de una placa de ateroma. La placa tiene dos instancias, por así decirlo. Una placa estable con la reducción progresiva de la luz, o si no, una placa vulnerable. Cuando tenemos nosotros una placa vulnerable, lo que tenemos es el riesgo de una trombosis. ¿Por qué? Porque todo lo que va a hacer la túnica íntima, el endotelio, la íntima, se va a producir una rotura con la salida o la rotura y el desprendimiento de esta placa de ateroma. Esta placa de ateroma va a formar parte de la luz y va a viajar. Hay que puede producir un embolismo en las arterias pequeñas y si no, la otra cosa que puede producir es una estenosis de la luz, ¿bien? Por fibrosis de la placa, por fibrosis de la túnica íntima, cuando comienza el proceso de reparación donde se rompió este trombo. La rotura de esta placa es la que posteriormente, cuando emboliza, nos va a dar los infartos, ¿bien? Un infarto agudo de miocardio. Mientras que en el caso de que no se haya sufrido un infarto, bien, pero sí se haya desprendido la placa de ateroma, como comienza a cicatrizar esta región de la íntima donde se produjo la rotura y comienza una fibrosis, es que nos va a dar los síndromes coronarios. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos las anginas estables e inestables, ¿bien? Entonces, el primer evento siempre es una angina inestable, mientras que cuando han pasado 3 meses donde siempre el angor pectoris se ha mantenido con las mismas características, vamos a hablar de una angina estable. Cuando se produce la rotura de la placa de ateroma con la posterior embolización, infarto agudo de miocardio. El resultado o lo que va a pasar posterior a este infarto, en el caso de que el paciente sobreviva, es la remodelación de la íntima con la posterior fibrosis y la estenosis de la luz arterial. Por lo tanto, la fisiopatología, ¿cuál es? Ruptura y explosión de la placa, inflamación, trombosis y vasoconstricción del miocardio, el infarto. ¿Cuál va a ser la clínica del síndrome coronario y por lo que lo definimos como tal? Es el dolor precordial. Esto es pregunta de la doctora Panetta. Ella pregunta cuáles son las características. Cuando un paciente consulta por un dolor precordial, por un dolor torácico, nosotros siempre tenemos que distinguir si se trata de un dolor de origen cardíaco o
o de un dolor de otro origen. Por lo tanto, lo primero es angor coronario o no. ¿Y cuáles son las características del dolor precordial que es un angor? La localización e irradiación típica, o sea, la localización en lo que va a ser el hemitórax izquierdo, irradiación hacia el cuello izquierdo, mandíbula izquierda, brazo izquierdo, presentación ante esfuerzos, que el paciente hizo un esfuerzo y comenzó con el dolor, que estaba bajando una escalera y comenzó con el dolor, que hizo más fuerza y comenzó con el dolor, y que cede con nitroglicerina antes de los 10 minutos. Si nosotros cumplimos con los 3 criterios, estamos hablando de un angor típico. 2, un angor atípico, y si solamente tiene uno, esto no es angor. Bien, esto es pregunta de la doctora Panetta. Una de las características que nosotros tenemos en la clínica del angor precordial, o sea, del angor coronario, es que el paciente se lleva la mano al pecho en señal de, como en garra, la mano en garra, típico, que el paciente dice, me duele, y se toma como si fuera una garra. Los factores generales que nos van a llevar al padecer un síndrome coronario los dividimos generalmente en los factores modificables y no modificables, y también los que son propios como del estilo de vida, factores emergentes, etc. Los factores generales que son modificables va a ser el tabaquismo, las concentraciones altas de LDL en plasma, las bajas de HDL, mientras que la hipertensión arterial, la diabetes y la cardiopatía isquémica o la enfermedad coronaria prematura, más que factores modificables, son factores que nosotros podemos controlar. O sea, un paciente que es un paciente diabético o un paciente hipertenso que lleva un buen control de su enfermedad, lógicamente sus factores de riesgo están disminuidos. Bien, los factores del estilo de vida son factores modificables. También la obesidad siempre es factor de riesgo para rotura de la placa de ateroma e enfermedad coronaria. El sedentarismo, la dieta aterógena, y los factores emergentes, como pueden ser los factores protrombóticos, los factores proinflamatorios. Los protrombóticos, por ejemplo, el embarazo, el consumo de los anticonceptivos, la intolerancia a la glucosa en el desayuno, en el ayuno, perdón, y la aterogénesis subclínica, o sea, el síndrome metabólico. Esto es básicamente lo que va a pasar. Nosotros tenemos la luz endotelial, ¿sí? Comienza a formarse lo que va a ser la placa de ateroma, comienza con una disfunción endotelial. A medida que esto va avanzando, que va engrosándose esta placa de ateroma y que se va reduciendo la luz, vamos teniendo el metabolismo alterado del corazón, la disfunción diastólica que habíamos dicho, alteraciones en el segmento ST, podemos llegar a tener algunos microinfartos, alguna fibrosis miocárdica, la disfunción diastólica propiamente dicho, la perfusión segmentaria reducida. Llegamos a la disfunción regional de la pared y la disfunción sistólica finalmente. ¿Cómo va a producirse esto o cómo es la evolución en el tiempo? Comienza la baja perfusión, que nos lleva a una alteración diastólica, posteriormente la alteración sistólica, y ahí aparece la alteración en el electrocardiograma. Posteriormente, la angina de pecho. El paciente, es muy raro que un paciente vaya y se haga un electro por las dudas. Bien, siempre el paciente cuando se hace el electro es porque ya le dio, porque tiene miedo o porque tiene factores de riesgo. A partir de ahí, nosotros cuando el paciente ya tiene una angina, cuando el paciente llega con angina, el miocardio ya todo el tiempo estuvo sufriendo de isquemia. Por lo tanto, vamos a distinguir dos tipos de miocardio. Un miocardio sano, que ese es el que no presenta defectos, pero ahora sí vamos a distinguir el miocardio aturdido del miocardio hibernado, y a partir de ahí de la necrosis. Cuando nosotros tenemos necrosis, ya hay defectos irreversibles. El corazón ahí va a reparar con fibrosis, por lo tanto es no recuperable. ¿Cuándo sí podemos recuperarlo? Cuando tenemos un miocardio aturdido o un miocardio hibernado. El aturdido es durante la isquemia aguda. Bien, es una isquemia aguda y transitoria. Se desprendió un émbolo, o sea, se desprendió una placa de ateroma, embolizó y luego continuó su curso. Listo, eso va a ser un miocardio aturdido. Mientras que cuando la situación es crónica, que la isquemia se produce de forma permanente, lo que tenemos es un miocardio hibernado. Dentro de los síndromes coronarios nosotros vamos a distinguir los que son los síndromes coronarios agudos, que son los infartos, los síndromes coronarios crónicos, las anginas,
que van a ser angina crónica estable, angina crónica inestable, etc. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de los síndromes coronarios? Los síndromes coronarios agudos, porque es donde se produce el infarto. Y vamos a distinguir el que tiene, o sea, el que tiene con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Es muy importante porque el paciente nos puede llegar con alguno de estos dos casos y cuando nosotros lo distinguimos es el tratamiento a seguir. Tenemos un trombo coronario. Bien, se produce el desprendimiento. Si es un pequeño trombo que no limita el flujo, vamos a tener un electro sin cambios. Se produce la curación y el agrandamiento de la placa. Si es un trombo parcialmente oclusivo, o sea, parcialmente oclusivo de la arteria coronaria, se va a producir una depresión del segmento ST. Depresión del segmento ST es un infra-ST y puede acompañarse o no de inversión de la onda T. Si los biomarcadores séricos nos da negativo, angina inestable. Mientras que si los biomarcadores séricos dan positivos, es un infarto sin elevación del ST. Bien, en la práctica médica rápida, si yo tengo un paciente con una clínica característica de Angor más un infra-ST, yo voy a decir que el paciente está con un infarto. Es muy importante que distingamos esto. Sin elevación del segmento ST, trombo parcialmente oclusivo. Mientras que cuando el trombo es oclusivo, va a cursar con una elevación de ST y posteriormente van a aparecer en el electro la onda Q patológica. Que la onda Q patológica lo que me indica es necrosis miocárdica. Si hay biomarcadores séricos positivos, ya hablo en sí de lo que va a ser un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Vamos a ver angina inestable. Bien, una angina inestable, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Dolor anginoso típico. ¿Y por qué vamos a decir que es un dolor inestable? O sea, ¿por qué es una angina inestable? Porque se presenta, porque el dolor continúa en reposo o las manifestaciones son cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. O sea, que presenta cambios en el último tiempo. Cuando no hay elevación del ST, no tenemos muerte celular ni elevación de marcadores séricos. Por eso no aparecen onda Q patológicas. El sustrato más frecuente, la causa más frecuente, es la rotura o la erosión de la placa aterosclerótica de una trombosis local, con una obstrucción de la luz subtotal o parcialmente oclusiva. La rotura de la placa de ateroma va a llevar a la exposición a la luz vascular las sustancias típicas de la cascada inflamatoria, bien, por lo que se va a desencadenar la activación y la agregación plaquetaria, la vía de la coagulación, la generación de fibrina, todas las sustancias protrombóticas, aumentando el nivel proinflamatorio y así aumentando el tamaño de la placa de ateroma. Esto se vuelve como un círculo vicioso y cada vez se hace más grande, más grande, más grande esta placa. El dolor torácico es la manifestación clínica más frecuente, se define como el dolor opresivo en la región precordial o retroesternal, que se irradia cuello, mandíbula, hombro, brazo izquierdo, y siempre vamos a sospechar un síndrome coronario agudo en todos los pacientes que tengan las características típicas anginosas. También hay que pensarlo en aquellos pacientes que presentan dolor en región epigástrica, porque muchas veces suelen ser infartos de la cara inferior del corazón y están mal medicados. El paciente llega, le damos una ranitidina, decimos, hay gastritis y resulta que el paciente está con un infarto. Es muy importante que le preguntemos cómo empezó el dolor, qué estaba haciendo, si en algún momento paró o no, si le había pasado antes. Y también si el paciente dice, no, sí, me empezó cuando bajé las escaleras muy rápido y ahora que está sentado se me está aliviando. Es muy probable que haya sufrido un episodio de isquemia. Al infarto agudo de miocardio o la angina inestable la podemos clasificar como de reciente comienzo y la vamos a hacerla según las clases funcionales igual que la disnea. Bien, en 1, 2, 3 y 4. Puede ser progresiva o puede ser post-infarto. ¿Por qué? Porque el paciente puede sufrir un infarto, se lo puede atender, recuperarse bien y el paciente dentro de los 7 días vuelve a sufrir un angor pectoris, bien, un dolor anginoso, listo, esto es una angina inestable. ¿Qué vamos a utilizar para evaluar el angor pectoris, la angina de pecho? El electrocardiograma, que es el método más fidedigno.
Y así nosotros vamos a decir, un síndrome coronario con elevación del ST o sin elevación del ST. Es fundamental que nosotros veamos siempre el voltaje, o sea, si es para arriba o hacia abajo, el segmento ST, y también la presencia de las ondas T, si son positivas o negativas. Y es fundamental que cuando nosotros hacemos la interpretación de un electro lo veamos en dos derivaciones contiguas. ¿Esto qué significa? Si yo tengo solamente un supra ST y una onda T positiva solamente en D2 y en ninguna otra parte del electro, es muy probable que esté tomando mal el electro. Bien, tenemos que verlo desde dos derivaciones, siguiendo todo el esquema del triangulito de Einstein, todo eso que nos decía como, sí, yo veo el T1 mira desde acá el corazón, D2 de acá, T3 de abajo, ABF, ABR, todo eso. Entonces esas van a ser las derivaciones contiguas que me van a permitir ver bien y analizar bien el diagnóstico mediante el electrocardiograma. Puede pasar que al principio, al comienzo del cuadro, el electrocardiograma sea normal, y principalmente si el paciente se encuentra sintomático. ¿Y cuando vemos un paciente con un síndrome coronario agudo asintomático? Cuando el paciente es diabético. Por lo tanto, vamos a hacer un electro en la hora 0, o sea, cuando el paciente ingresó, a las 6 horas, a las 6 horas, a las 6 horas, a las 6 horas, hasta completar un total de 24 horas en el monitoreo o cuando el paciente presente dolor, para encontrar a tiempo la disfunción y también para ver cuál es la cara del corazón afectada. Solicitábamos los biomarcadores o marcadores bioquímicos, que va a ser la CK, CKMB y la mioglobina. Generalmente lo que más vamos a pedir ahora son las troponinas, porque es la que nos ayuda con más fidelidad acerca del estado del miocito. Tratamiento. Esto es fundamental y es pregunta de examen de la doctora Panetta. Nos llega un paciente con un angor pectoris, con una angina de pecho, hacemos un electrocardiograma, o sea, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos llega un paciente? Después de haber hecho la anamnesis, hacemos el electrocardiograma. Vemos un infra-ST, o sea, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Lo primero, ingresamos al paciente y lo sedamos, hacemos una sedación suave. Esta sedación suave consiste en la administración de oxígeno, bien, porque cuando el paciente tiene oxígeno comienza a calmarse. Y vamos a comenzar con la terapia antiagregatoria de antiagregación. Ácido acetil salicílico de forma indefinida, más un antiagregante como el clopidogrel durante 12 meses al principio, bien, y vamos a evaluar. Vamos a hacer la anticoagulación, vamos a utilizar heparina de bajo peso molecular, heparina sódica o fondaparinux, y el tratamiento anginoso, los nitritos, los beta bloqueantes o los antagonistas cálcicos. Entonces, me llega el paciente con el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Lo primero que hago, le pongo oxígeno, voy a administrarle aspirina, ácido acetil salicílico, y por otro lado le voy a dejar la indicación de que la aspirina la tome de aquí a toda su vida. Vamos a agregarle el antiagregante, el clopidogrel, vamos a anticoagularlo en ese momento y le vamos a dar una nitroglicerina, un nitrato sublingual. Bien, también podemos administrarle un labetalol, como un beta bloqueante, o un antagonista cálcico. Todo esto para aliviar el dolor. Nosotros hacemos eso, listo, ya se encarga ahora cardiología del paciente. Es muy importante, esto es pregunta de examen y esta es la respuesta. Por otro lado, nosotros podemos tener un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, o sea que lo vamos a definir como la elevación de los biomarcadores, bien, ya sea la CKMB o la troponina T, más un criterio clínico. Los síntomas, el angor pectoris, el cambio en el electrocardiograma, el supra-ST, y el desarrollo de nuevas ondas Q, si el paciente anteriormente no tenía. Si tenemos la posibilidad de realizar un ecocardiograma, vamos a ver imágenes que evidencien una nueva pérdida de la motilidad del miocardiocito, vamos a ver fibrosis de las paredes y también podemos llegar a identificar la presencia de un trombo intracoronario. ¿Y por qué hablamos ahora de la identificación de un trombo intracoronario y en el anterior no? Porque el que tiene con elevación del ST es un trombo totalmente oclusivo y es un infarto que me va a producir una necrosis de ese miocardio, o sea que es un miocardio que no puedo volver a recuperar y por eso van a aparecer las ondas Q patológicas posteriormente. Se da básicamente
por la rotura o ruptura de la placa de ateroma y la oclusión completa de la arteria coronaria, llevando así a la reducción del flujo, una reducción brusca del flujo sanguíneo y un infarto de todo el territorio irrigado por dicha arteria. Y como decíamos recién, se evidencia la necrosis miocárdica. La manifestación clínica típica es el dolor torácico, el angor pectoris, también retroesternal, las mismas características anteriores, y suele ser de gran intensidad con síntomas vegetativos, sudoración, mareos, vómito, relajación de esfínteres, etc. Nosotros vamos a mirar ahora este electro, ¿bien? Tenemos un síndrome coronario agudo con una elevación del segmento ST, donde inferior, posterior y lateral nos dice acá. Vamos a buscar la derivación 2 y aquí vemos la onda P, complejo QRS y miren el ST elevado, ST elevado, ST elevado, ¿sí? ¿Dónde más tenemos el ST elevado? En la tercera derivación. Si nosotros miramos de 1, el ST no está elevado. En D3 está elevado, complejo QRS, ST elevado. ¿Y dónde más está elevado? En ABF. Las derivaciones contiguas nos están mostrando que tenemos el supradesnivel ST, nos está hablando de un infarto. ¿Qué va a pasar posteriormente con esta zona infartada? El paciente sobrevive, tenemos necrosis miocárdica y esta necrosis se tiene que resolver de algún modo. ¿Cómo se va a resolver? Va a cicatrizar mediante la fibrosis. Fibrosis y remodelado ventricular. Por lo tanto, remodelado ventricular lo que nos va a llevar también a que esta zona de fibrosis sea una zona que no va a tener la contractilidad miocárdica y que posteriormente, por ejemplo, nos puede dar una miocardiopatía. Como se reducen los haces musculares a nivel de la zona afectada, se puede aumentar la zona patológica del infarto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como no hay contractilidad en la zona necrosis, todos los miocardiocitos que están a la vuelta están supliendo la función de esa zona necrosada. Entonces comienza todo lo que va a ser básicamente la misma fisiopatogenia de las miocardiopatías. ¿Qué le vamos a indicar a un paciente que sufre, por ejemplo, un infarto de miocardio? Un IECA o un ARA. ¿Por qué? Porque los inhibidores del eje de la renina-angiotensina evitan el remodelado cardíaco. Por eso lo vamos a usar siempre, ya sea en insuficiencia cardíaca, en hipertensión y también en los síndromes coronarios. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del síndrome coronario agudo con elevación del ST? Lógicamente, la elevación del ST en dos derivaciones continuas y la presencia del punto J. Puede ser que el paciente haya tenido un infarto posterior aislado, bien, que presente un infradesnivel o la onda Q patológica, y un electro sugestivo de lesión de tronco coronario izquierdo, o sea que tengamos un descenso generalizado del segmento ST en todas las derivaciones, excepto en ABR donde tenemos un ascenso del ST. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la lesión del tronco coronario izquierdo. ¿Qué dijimos? En todas íbamos a tener desnivel o un desnivel del ST. Miren en 1, de 2, de 3, ¿sí? ¿Qué pasa en ABR? Está elevado. En ABL está hacia abajo, en ABF hacia abajo, excepto en ABR, ¿bien? B1 lo mismo. Tenemos inversión en todas las derivaciones. El tratamiento fundamental también. Aquí la diferencia, como nosotros tenemos un trombo oclusivo total, necesitamos hacer una terapia de revascularización. Vamos a necesitar un acceso a un desfibrilador, en el caso de que se produzca alguna arritmia que nos lleve a usar un desfibrilador, la oxigenoterapia si la saturación es inferior al 90% o menor al 94%. Inmediatamente el paciente ingresa, vamos a administrarle un nitrato por vía sublingual o intravenosa, vamos a darle morfina para aliviarle el dolor, 2 a 3 miligramos intravenosa subcutánea, en caso de que el dolor no se alivie con el uso de los nitratos, y vamos a ver la estrategia de revascularización más adecuada, bien, ya sea con fibrinolíticos o mediante una cirugía de revascularización.
Vamos a determinar el antitrombótico óptimo y vamos a solicitar análisis que incluyan troponina T o troponina I, glucemia, función renal, hemograma y biomarcadores en función del cuadro clínico del paciente. Dímero D, péptido natriurético tipo B o péptido natriurético tipo E de la porción NT. ¿Cuáles van a ser estas estrategias de reperfusión o la terapia de revascularización? Podemos hacer una angioplastía primaria o una fibrinólisis. La angioplastía primaria, por un lado, la angioplastía primaria, que suele ser la técnica preferida de reperfusión siempre que la llevemos a cabo en los tiempos determinados. Lo que se hace acá es realizar una coronografía urgente, descubrimos cuál es la arteria afectada y se lleva a cabo una revascularización percutánea. ¿Cuándo vamos a elegir esta angioplastía o esta técnica? Cuando nosotros tenemos menos de 2 horas o menos de 120 minutos desde que comenzó el cuadro. Bien, desde el primer contacto entre el médico y el paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un infarto con un supra-ST en Famatina y tengo que llegar a La Rioja, me voy a demorar 3 horas. Cuando el paciente llega ya no es un paciente apto para una angioplastía. Vamos a hacer la fibrinólisis. Bien. Cuando el paciente se presenta con shock cardiogénico, sí se puede hacer en pacientes que tengan menos de 12 horas de evolución. Pero si no, lo ideal para la angioplastía es dentro de las 2 horas. Y luego tenemos el tratamiento fibrinolítico, que consiste en la administración intravenosa de un fármaco que va a alisar el trombo, o sea que lo va a romper. Y este lo podemos hacer dentro de las primeras 12 horas de iniciar el tratamiento o posterior a las 2 horas. No lo podemos hacer dentro de las primeras 2 horas. La complicación más temida de esta fibrinólisis es la hemorragia, principalmente la hemorragia intracraneal. Y a partir de esto vamos a tener contraindicaciones absolutas y relativas de cuándo aplicamos fibrinolíticos o no. Las absolutas es paciente que ha tenido una ACV o ictus, una hemorragia activa, una neoplasia o malformación arteriovenosa, una disección de aorta, antecedente de cirugía en los 3 meses previos, trauma craneoencefálico o traumatismo grave, hemorragia digestiva en el último mes y punciones como ya sea una punción lumbar o una biopsia hepática en las últimas 24 horas. Esas son absolutas. Cualquier paciente que presente algo de eso no se le puede realizar la terapia con fibrinolíticos. Y las relativas van a ser un accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses, una terapia anticoagulante oral, que esté cursando un embarazo la primera semana posparto, una hipertensión refractaria, la enfermedad hepática avanzada, una endocarditis, una úlcera péptica activa, o que el paciente haya tenido una resucitación traumática o prolongada. Bien, aquí lo que hacemos en las contraindicaciones relativas es analizar costo-beneficio. ¿Es muy probable que mi paciente se muera o que le dé una hemorragia? No, bueno, le doy el fibrinolítico. No, si está hecho bolsa, no se lo doy. ¿Y cuáles son los fibrinolíticos que usamos? Streptokinasa, alteplasa y tenecteplasa. ¿Es importante saber las dosis? No. ¿Las vías de administración? Sí, porque los fibrinolíticos se administran por vía intravenosa. ¿Es importante saber el nombre del fibrinolítico? Sí. La fibrinólisis es el único antiagregante que podemos aquí. Vamos a agregarle el antiagregante. Vamos a utilizar la aspirina junto con el clopidogrel. Vamos a utilizar lo que es la enoxaparina como anticoagulante. Las dosis no son necesarias, es importante conocer la función renal del paciente, bien, para saber cómo vamos a dividir las dosis. Y las complicaciones que vamos a tener en un infarto agudo de miocardio va a ser las anginas inestables, que el paciente vuelva a sufrir un reinfarto, que quede con un fallo de bomba haciendo una insuficiencia cardíaca, una ruptura de pared libre, o sea, de ventrículo izquierdo, rotura de cuerdas tendinosas, aneurismas, que el paciente sufra una taquicardia ventricular, una fibrosis, una fibrilación auricular, fibrilaciones ventriculares, bloqueo de rama, que sufra algún embolismo y también las pericarditis. Pregunta de examen siempre, tratamiento, más que las causas, más que otra cosa, lo importante es el tratamiento del infra-ST y del supra-ST. No les toman electro y no le van a preguntar el electro.